Hola y muy buenos días para todos. Ya son las 11 en punto y bueno, hoy teníamos un compromiso de conectarnos a esta hora con cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a este interesante webinar. Como bien saben, tenemos nuestros ciclos de webinar, los tenemos miércoles y jueves. El día de hoy tenemos un espacio académico donde vamos a tratar el tema sobre cómo hacer una debida diligencia para empresas estadounidenses y con herramientas open source. Hoy tenemos un invitado especial y también nos acompañará, por supuesto, nuestra gerente de riesgos, Natalia Vera. A todos una cordial bienvenida. Recuerden que sus preguntas las pueden hacer a través del chat o también pueden usar el botón de preguntas y respuestas, las cuales las iremos, digamos, acumulando para el momento del espacio de preguntas y respuestas. También por el chat les voy a dejar el link del YouTube Live, donde se está transmitiendo también este webinar, por si acaso tienen colegas que no pudieron acceder, pues tenemos muchísimas personas ya registradas de todos los sectores, tenemos público, privados, a los reguladores también que nos acompañan el día de hoy, muy bienvenidos. Entonces por el chat les voy a dejar el acceso para que puedan compartir con sus colegas en caso de que no hayan podido ingresar o en caso de que ustedes en algún momento tengan alguna dificultad con el acceso a Zoom. A todos muy bienvenidos y bueno, voy a dar paso a Natalia Vera, nuestra gerente de riesgos AML. Natalia, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Buenos días a todos ustedes que hoy están también cumpliendo esta cita tan interesante. Hoy tenemos un invitado especial, como lo decía Isabel, que es el señor Jorge Andújar. Ahorita se los voy a presentar, pero quiero aprovechar este momento para decirles que va a ser un webinar un poco diferente a los que hemos venido acostumbrados. Este va a ser un webinar mucho más práctico, donde creo que nos vamos a enriquecer porque ese proceso de debida diligencia para extranjeros, inclusive puntualmente para clientes que su domicilio, su residencia está en Estados Unidos o en Puerto Rico, se dificulta bastante. Es un proceso donde no terminamos de aprender y quiero darle entonces el paso y la bienvenida al señor Jorge Andújar. Jorge, ¿puedes prender tu cámara y tu micrófono? Sí, ahora saludos a todos. Muchos saludos desde la preciosa isla del encanto, Puerto Rico. Me alegra mucho por la oportunidad que nos están dando, sobre todo ¿verdad? Con esta data. Aprecio mucho esta oportunidad de poder llegar a sus clientes, de poder llegar también a ver de qué manera puedo contribuir a las organizaciones para que pues, puedan tener un poquito más del contexto de la búsqueda de la lógica, digo yo, conceptual en Puerto Rico y en Estados Unidos, de cómo facilitarle las herramientas para que puedan tener una mejor debida diligencia. No, apreciamos mucho de verdad este espacio que nos estás regalando, Jorge, para compartir todo ese conocimiento. Entonces paso a presentarte. Jorge es empresario, asesor de negocios y miembro fundador de la compañía Sentinel Group. Durante los últimos 10 años ha participado en la ejecución de debida diligencia mejorada para organizaciones privadas y gubernamentales. Es autor de distintos análisis de inteligencia sobre corrupción, fraude, desastres naturales, riesgos geopolíticos en la región del Caribe y criptografía en las artes. Es regulado por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico desde el año 2009 y posee una preparación en administración de empresas con enfoque en lavado de dinero, fraude y ciberseguridad. Actualmente se encuentra en proceso de la serie 7 de FINRA. Jorge, bienvenido, te dejo este espacio para que empecemos esta conversación tan interesante. Pues perfecto. Vamos a ver de qué manera puedo ser bastante dinámico. Es un poquito diferente estar sentado en una silla, no estar caminando de lado a lado. Bueno, vamos a empezar. Aquí dejo básicamente, dame un segundito, ok. El disclaimer, esto es solamente para fines educativos, que conste. Aquí las opiniones expresadas, yo no estoy, ni siquiera vamos a discutir temas, estoy tratando de que simplemente la búsqueda sea incluso hasta de mi persona, para no comprometer información de terceros. De igual manera, cualquier información de terceros que quizás salga en el taller, pues sin duda esto no representa acusación, meramente se está utilizando para fines educativos.
De igual manera, posiblemente podamos ver algún tipo de estructuración o enlaces, personas relacionadas, pero esto meramente tenemos que dejarlo en temas de educación. No obstante, toda esta información es pública, que tengo que ser un poquito claro en esto. El objetivo y alcance, esto va dirigido a analistas, investigadores, administradores de riesgo, distintas profesiones. Esto muy bien también puede funcionar tanto para hacking, para poder establecer, buscar información sobre las vulnerabilidades de su empresa. También puede ser utilizado para hacer investigaciones de mercado, perfilación, incluyendo hasta perfilación criminal. En este caso, voy a estar dirigiéndolo más a temas de analista y sobre todo en el caso de cumplimiento de hacer una debida diligencia. La expectativa de esto es que tengan mejor comprensión sobre los conceptos generales que componen la investigación, conocer qué herramientas amigables de fuente pública existen y, lo muy importante, cómo documentar y cómo comunicar estos hallazgos efectivamente. Estamos hablando de que por el Internet tenemos acceso a demasiada información y esto muy bien puede ser beneficioso como nos puede confundir bastante. Y al momento de comunicarlo, pues esa etapa es bien importante sobre todo. Yo quiero, en este caso, recomiendo que abandonemos todo lo que sabemos sobre plataformas, todas las herramientas que nos provee la oficina. Mi recomendación es que salgamos un poquito de ese contexto y nos imaginemos que simplemente nos dieron una computadora sin nada y tenemos que hacer una investigación para un tema específico de algo o de alguien. Y la idea de todo lo que le voy a estar presentando aquí es ese tipo de herramienta que nosotros tenemos acceso de una manera gratuita. Sin duda, la manera que nosotros trabajamos, tenemos acceso a otro tipo de herramientas, incluso herramientas que no podemos publicar aquí, pero los voy a ir llevando dentro de las herramientas que más accesibles ustedes pueden tener, que incluso en lo personal, por aquí es donde siempre nosotros empezamos porque son bastante eficientes al momento de buscar la búsqueda. La metodología, yo voy a comenzar hablando de la metodología. Siempre tiene que haber una metodología mínima. ¿Por qué razón? Esto nos va a dar la dirección de no confundirnos, de no empezar a encontrar elementos en la información que comencemos a desviar la investigación, porque podemos empezar a buscar, por ejemplo, un vehículo Toyota y de momento encontramos una relación del otro manufacturero por una alianza, la BMW, por ejemplo. Pues la idea es enfocarnos, mantenernos en el vehículo Toyota, que es el fin, no es desviarnos a la BMW. Las fuentes públicas, básicamente vamos a discutir este tema de open source. Aquí voy también a comentar un poquito más de las fuentes públicas, pero un poquito más avanzadas y herramientas gratis, más avanzadas, pero aquí requiere un poquito de instalación de ciertos softwares. Manejando la distracción, reporte, que es lo que les había hablado de cómo comunicarlo, y si verdaderamente todos los esfuerzos justificaría, ¿verdad? El resultado justificaría el tema de cómo, del presupuesto en el negocio y 2 o 3, ¿verdad?, consejos sobre esto. Voy a estar hablándole de los fundamentos, voy a darle un poquito hacer esta parte, además de que es muy importante, pero yo entiendo que la diapositiva la pueden descargar para que lean y reflexionen un poquito más sobre esto. Pues los fundamentos de la debida diligencia, si fuéramos a resumirlo, implica la investigación de una empresa o una persona previa a la firma de un contrato. Es decir, que si usted va a comprar un vehículo, usted tiene que hacer una debida diligencia. Si va a comprar una casa, tiene que hacer una debida diligencia. Incluso, hasta para casarse hay que hacer una debida diligencia, si fuéramos a verlo. Usted no se quiere casar con la persona que va a pasar el resto de su vida, ¿no? Pasar con la persona inadecuada. En este caso, esto es el fundamento y la importancia, el por qué. Cuando casi siempre entramos a trabajos, a oficinas, siempre nos dicen, hay que hacer una debida diligencia, nos dicen cómo hacerla, pero no nos dicen cuál es la importancia, cuál es el fundamento de esto. Para entrevistas de empleo, si fuéramos a verlo también, en marketing, en hacking, proveedores, ¿verdad?, de servicios, en seguro, en temas de seguro, también se puede utilizar para perfilar el tipo de cliente que tenga las necesidades. Si usted se dedica ¿verdad?, a day trading o, por ejemplo, al stock market y quiere estar
invirtiendo dinero por su cuenta, ¿verdad? Especular. Usted tiene que hacer una súper debida diligencia. Usted tiene que saber qué es lo que está ocurriendo en los mercados y todo lo demás. Aquí hay una situación también, refiriéndome al tema de cumplimiento. Cuando piden hacer una debida diligencia en lavado de dinero, básicamente las personas dicen, eso es cumplimiento. Cumplimiento, ok, sí, cumplimiento, pero no. ¿Qué es lo que estamos buscando? Esa es la idea. Aquí nosotros, ¿verdad? Básicamente estamos recopilando la información porque lo que queremos es ver cuál es el riesgo de lavado de dinero de ese cliente. También queremos ver los controles que tendríamos que darle o el tratamiento de ese riesgo, que es el enfoque basado en riesgo, ¿no? Pero, como nosotros estamos tratando, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Hay que leer bastante. Si vamos a estar hablando de lavado de dinero, nosotros tenemos que entender, el criterio es muy importante. ¿Por qué? Porque hay decisiones que se van a tomar basado en esta investigación, en esta debida diligencia. Entonces, ¿bajo qué criterios están basando eso? Por ejemplo, es el problema de muchos analistas que nos contratan o muchas empresas que nos contratan, tienen bastantes situaciones en que los analistas ni siquiera toman, por ejemplo, el libro prestado de la Asociación de CAMS, que es un buen libro, de Certified Anti-Money Laundering Specialist, no lo toman. En Colombia me di con el caso de que hay varias personas que trabajan en muchos análisis, sobre todo, ¿verdad? Los analistas, que para mí son un activo grandísimo. El analista junior para mí es un activo grandísimo porque es más fácil educar a una persona empezando que tratar de romper estereotipos de la industria de la tecnología con las personas que ya tienen una manera de trabajar. Entonces, este tipo de muchachitos, ¿verdad? Refiriéndome a los juniors, ni siquiera, he visto muchos que ni siquiera hacen el intento de entrar al tema a los cursos. Por ejemplo, en Colombia, lo primero que yo hice fue para poder establecer y ver cómo funcionaba el SciLab, fue tomar el curso de la UIAF, que era gratis. Básicamente lo tomé en un día, pues claro, pero yo quería saber qué era lo que pasaba. Eso que yo entiendo que las personas, uno tiene que estar empapado y educado de lo que uno está investigando. Uno se tiene que mantener actualizado. Y entonces, alterno a eso, uno tiene que comenzar a crear, a buscar la educación alterna. Por ejemplo, yo resolví un caso casualmente que era tenía que ver con un delito financiero, pero había un crimen envuelto, un asesinato. Y entonces, pues, básicamente en mi tiempo libre, pues yo estudio mucho de lo que es teología y todo lo demás. Y por fortuna pude empatar un patrón que tenía que ver con el aspecto hasta religioso. Y eso ayudó a la resolución de ese caso. Aquí, pues, yo exhorto a los juniors, manténganse estudiando, y a los que ya llevan tiempo, mantengan estudiando también de todas las nuevas metodologías y todo. Usted tiene que estudiar. No hay manera de tomar buenas decisiones si usted no sabe el material de lo que está investigando. ¿Cuál debe ser el resultado? Sencillo, llevar la idea de lo abstracto a lo concreto. Para esto yo recomiendo que tiene que haber una metodología. Voy a acelerar un poquito en el tema de la metodología, porque esto, pues, de igual manera, ustedes van a tener esta diapositiva y esto es a modo de reflexión. Yo usualmente cuando comienzo las investigaciones siempre me trazo un objetivo, luego voy al contexto, luego voy a las 6W, que les voy a estar explicando bien qué es lo que es eso, y luego al índice. Objetivos básicamente es el propósito de desarrollar la investigación. Son las metas específicas. Por ejemplo, yo tengo que vincular a un cliente al banco. ¿Cuál es el objetivo? Pues tengo que evaluar el riesgo. Ese es mi objetivo, no es investigarlo. Mi objetivo es evaluar el riesgo. Claro, debo investigarlo para poder cumplir con ese objetivo. Pero no me puedo desenfocar de eso, porque cuando entre, si no tengo el objetivo claro, voy a empezar a divagar, voy a empezar a ver, y la mente se me va a distraer. Yo siempre pongo el ejemplo de Facebook. A veces uno se conecta y dice, bueno, déjame ver si tengo una notificación. Y cuando vienes a ver, sigues viendo información, y cuando vienes al final, estuviste 20 minutos invertidos ahí mirando información que no era relevante para tu objetivo. Entonces, las características, aquí, ¿verdad? Yo explico un poquito, debe haber coherencia entre los objetivos de la investigación. Trate de lo que le había hablado, la información colateral que usted consiga, si es muy importante, póngala como un anexo. Si es demasiado importante,
haga una nueva investigación bajo ese tema, pero no se desenfoque. El contexto es el ámbito de la investigación. En este caso, yo tengo que hacer de que esa investigación de un tema muy abarcador, como estamos hablando de un testaferro del régimen venezolano, la investigación es bien amplia. Estamos hablando de, hay mucho poder, hay muchos temas de corrupción, muchos temas de lavado, modalidades, pues yo a base de lo que estoy investigando o del contexto que le quiero dar para poder adaptarlo a mi investigación, no obstante, ¿verdad? La investigación debe tener un fin. Por ejemplo, mi organización, pues yo quiero investigar para ver los patrones de corrupción de eso. Pues yo me tengo que centralizar en eso, tengo que hacer de que ese contexto, de todas las cosas que pueden estar pasando, que incluye temas de lavado transnacional, cómo llevarlo a mi contexto, a lo mío, a lo pequeño. Por ejemplo, a mi geografía, a mi segmentación, a mi industria, a mis temas socioculturales. Esto usualmente se hace mucho en mercadeo. Uno trata de segmentar el contexto de la investigación de mercado, va segmentada a base de mi producto. Pues mira, yo quiero vender un frasco de champú que es para quitar las canas, por ejemplo. Pues yo tengo que buscar personas del área geográfica y una segmentación de mercado con esas necesidades, y yo me limito a cierta geografía. Lo mismo es con la investigación. Las 6W, esto lo utilizan los reporteros, incluyendo las agencias federales. Esto quiere decir what, why, who, when, where, and how. En este caso, el what es el qué, cuál es la de qué trata, qué estás tratando de averiguar, cuál es la razón de investigarlo. Voy a darle un poquito, acelerar un poquito esta parte, porque estas son lecturas que usted tiene que leerlas con calma y debe reflexionar sobre ellas. Pero de entrada, aquí vamos a estar preguntándonos el qué de la investigación. Entonces, el who, que es el quién, quiénes están involucrados, quiénes son los más afectados, quién necesita ser agregado o quiénes son los jugadores en esto. El por qué está ocurriendo, por qué es importante, por qué las partes contribuyentes necesitan estar allí. Esos son el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer. El where es dónde, las ubicaciones, en qué parte está ocurriendo, dónde ocurre el mayor impacto. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre el cambio? ¿Cuándo se lavó dinero? ¿Cuándo se incorporó la empresa? Ese tipo de situaciones, de preguntas tenemos que estar haciéndonos. ¿Cuándo ya no es importante? Es una bien importante, ¿sabes? Literal. Las investigaciones, yo más adelante lo menciono, pero nunca vamos a terminarlas. Nosotros vamos a tener que abandonarlas. Es como una canción. Le puede preguntar a un compositor, ¿cuándo terminaste la canción? Te va a decir, yo nunca la terminé, yo simplemente la abandoné. Porque siempre vas a estar encontrando. Entonces el cómo, le conocen como otra W, no sé por qué razón, pero sí, le conocen como la sexta W, es el cómo. Y es cómo comienza, cómo se puede examinar o cómo puede probar o verificar. Esto es algo que tiene que ocurrir bien rápido. Esto ya uno tiene que hacerlo hasta un hábito. No obstante, hay ciertas aplicaciones que te pueden hacer la mitad del trabajo, pero para efectos de investigación o tener un alcance mayor en la metodología, en la diligencia, uno tiene que tener esto bien claro como un hábito. Me levanto, me lavo la boca, desayuno, ese tipo de cosas. Las recomendaciones, yo siempre digo que hay que empezar por la casa. Usted tiene que verificar la fecha y las actualizaciones de los documentos internos antes de salir a buscar información en la calle, ¿verdad? Refiriéndome también al web. Hay que buscar qué tecnología, o sea, si una empresa se vinculó en el 1980, realmente esos documentos y ese monitoreo está bajo las actualizaciones, bajo las regulaciones actuales, ¿no? Usted verificó noticias sobre ese cliente, hay complaints incluso hasta internos sobre ese cliente. En el caso, a mí me importa mucho la tecnología actual. Hay muchos documentos, hay mucha información que ya está disponible en la casa. Lo único que cuando todas estas tecnologías nuevas no estaban consideradas al momento de esa vinculación. Porque uno es bueno tener que rebuscar otra vez las gavetas, como decimos nosotros acá, y comenzar desde la casa. Luego, pues uno sale. Y el índice es el método científico. Eso es cómo se va a llegar a los resultados. Debe incluir el planteamiento del problema como una hipótesis. Pues mira, yo voy a salir, voy a investigar a fulano o a Juan del Pueblo,
yo creo que Juan del Pueblo está lavando dinero, o Juan del Pueblo no está lavando dinero. Entonces yo voy a definir luego qué herramientas voy a utilizar para poder lograr esa hipótesis basada en los objetivos, y luego voy a tener mis conclusiones. Aquí vamos a llegar ya un poquito al tema más interesante. Aquí me voy a detener un poquito explicando. Quiero recalcar que lo que acabamos de discutir es bueno que lo quise describir bastante rápido para darle más enfoque a esto. Es bueno que lo lean, reflexionen sobre ello, y en los fundamentos es donde está todo. Las herramientas nuevas tecnológicas nos ayudan y nos hacen el camino, pero si usted no entiende los fundamentos, va a ser un poquito más complicado poder hacer unas investigaciones efectivas. OSINT y bases de datos comunes. OSINT es un término Open Source Intelligence. Se considera, según la ley pública de Estados Unidos, que se produce a partir de información pública disponible. Se recopila, se analiza y se difunde de manera oportuna a un público apropiado. Aborda un requisito de inteligencia específico. No se limita a lo que se puede encontrar en Google. Aquí es donde empiezan los temas de que Google uno consigue, pero hay algo llamado el Dark Web. Sí, el Dark Web se puede... No quiero, hoy no hice la prueba, no quise hacer la prueba del Dark Web porque no quiero comprometer los sistemas, además de que pues tendría que básicamente implementar un montón de herramientas, y el tema de la conexión podría ser un poco, no sería tan beneficioso para esta charla. Pero sí, el Dark Web existe, es una base de datos de personas que, mucho criminal, se venden muchas cosas malas, se venden desde armas, se venden drogas, se venden IDs, cédulas, pasaportes falsos y todo. Incluso se vende hasta la información que usted no protege de su casa de corretaje o de su institución, la venden en el Dark Web como cierta información privilegiada, por ejemplo. A mí realmente no me funciona tanto la búsqueda ya. Sí he tenido éxito en unas cosas, pero es como meter la mano en un basurero. Vas a encontrar algo, pero lo más que vas a encontrar es basura, no se encuentra tanto. El SEO de Google, el SEO, básicamente el 99%, no se puede encontrar utilizando los principales motores de búsqueda, pero yo les voy a enseñar qué tipo de estrategias puede utilizar para, dentro de Google, sin tener que acceder al Dark Web o sin tener que acceder a herramientas medias avanzadas, usted puede hacer de la búsqueda algo más específico. En cuanto a las listas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, la más utilizada es la lista del Departamento de Tesoro, que es la lista OFAC de los sancionados. La mayoría de los sistemas en las instituciones ya tienen aplicaciones que pueden adelantar este trabajo. No obstante, esto está abierto para el público. Una persona puede hacer una búsqueda desde su casa. Esto no requiere, ni siquiera esto no cuesta, uno lo puede hacer manual. Incluso puede hacer hasta un reporte de actividades sospechosas en calidad de individuo también. Estados Unidos tiene una política que dice, si usted ve algo, diga algo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un vecino que yo veo que anda siempre en unos carros bastante ordinarios, pero yo sé que quizás su estilo de vida no va conforme a sus ingresos, pues yo pudiera también, si quiero, hacerle un reporte de actividad sospechosa. Las bases de datos de Puerto Rico, las más utilizadas, al menos por mi cuenta, ¿verdad? Esto es bajo mi perspectiva y las que me han resultado, quiero aclarar. Siempre utilizo el Departamento de Estado, que es donde yo puedo ver cuál es la situación que tiene, la situación actual de la empresa, si está vinculada, si está registrada. La Oficina del Contralor de Puerto Rico y el Contralor Electoral. El Contralor Electoral lo utilizo más para temas de buscando PEP. Por ejemplo, si hay alguna persona que está políticamente expuesta, pues ahí lo puedo ver un poco. Departamento de Estado, básicamente el único, no diría crítica, a mí dentro de todo me gusta cómo Puerto Rico provee herramientas gratuitas, porque no hay que pagar para utilizar estas herramientas. Uno puede entrar y puede buscar la información, eso provee, en mi opinión, la transparencia, ¿no? Aquí el único tema es que pues tiene que ser por la corporación, no puedo buscar por nombre a diferencia de Estados Unidos.
el Contralor de Puerto Rico y el Contralor Electoral. Hay otra que me gusta mucho también utilizarla para medir más o menos el riesgo, y es la rama judicial. Aquí yo puedo ver las demandas que se utilizan, o sea, si alguien ha demandado, en qué estado está la demanda. Por ejemplo, si yo quiero hacer una transacción de una compra, yo puedo muy bien utilizar esta herramienta para ver si la persona ha sido demandada por cobro de dinero, por ejemplo. Y esto me ayudaría, ¿verdad?, a definir más o menos un riesgo o definir unos patrones de ese tipo de personas. Por ejemplo, hace un tiempo yo estuve investigando un caso de fraude. Me di cuenta que el defraudador, su pareja, fue demandada, pero que antes de entrar a juicio, la persona se declaró culpable muy rápido, muy rápido. Eso nos dio, básicamente nos dio inteligencia de que la debilidad de esa persona, en este caso de este defraudador, sin duda, de esta defraudadora, para aclarar, es que le importaba mucho la salud o el estado de ánimo, me imagino yo, o emocional de su pareja. ¿Por qué razón? Porque si no nos hubiesen declarado culpable, para el caso después que se analizó todo, hubiesen por lo menos dado la pelea, ¿no? Pero se declaró culpable muy rápido. Y efectivamente eso nos logró dar un caso de éxito porque empezamos a buscar de qué manera tratar de vincular en el caso de fraude a su, ¿verdad?, a su esposo, porque sabíamos que él no era tolerante y él era el que nos iba a dar una presión alterna para decirle a su pareja de que acabara de resolver ya el tema del fraude y que acabara ya. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Simplemente fue una información que encontramos en esta base de datos. Por eso, pues claro, es el criterio, ¿no? A eso voy. Contrato de, ¿qué es criterio? Contrato de licitación. Vamos a hacer un ejemplo. Hay una empresa que alude que ganó una licitación con el Estado, pero desea abrir una cuenta, por ejemplo, en Panamá o en cualquier otro país. Usualmente este tipo de cuentas tienen que trabajarse a través de otro producto, no meramente una cuenta de banco. En ocasiones tienen que trabajarse hasta en fiduciaria, tienen que trabajarse en fondo, tienen que trabajarse en trust. Algo que yo les puedo decir a ustedes es que ustedes deben buscar en la base de datos del gobierno de Puerto Rico y encontrar si esa empresa se encuentra en lo que nosotros le llamamos good standing. Good standing es que la empresa ya llenó los reportes anuales y el Estado le dice que tú estás en cumplimiento. ¿Por qué razón? Ahora vamos al criterio. Hay posibilidad de que una empresa que esté incumpliendo pueda ganarse una licitación de una subasta pública. Es muy complicado de que esa empresa se haya podido ganar esa subasta. So que la herramienta básicamente es eso. Usted entra, va a buscar el certificado de good standing y ya. Aquí son las bases de estado del gobierno de Puerto Rico, Departamento de Estado, la Oficina del Contralor Electoral también. Antes de seguir aquí, déjame ver si yo puedo, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Ok. Para que más o menos lo tengan. Entiendo que sí se ve la pantalla. Déjame buscar voy a buscar una página que yo hice, una corporación reciente de Dale Educación online. En este caso, ya usted ve, dice si la empresa está activa, qué tipo de empresa es, el número de registro. Así que para los que me vayan a hacer inteligencia, pues por favor, si consiguen la dirección, me pueden enviar una pizza, que soy fanático de la pizza. En este caso, si fuera una empresa constituida hace unos años, se supone que anualmente aquí me salgan todos los reportes. Todos los reportes, incluyendo copia de los reportes. Ese es el famoso good standing. ¿Cuánto yo gané? ¿Cuánto yo perdí ese año? Aquí no estamos hablando de que uno muy bien, uno puede tener en la empresa, tu corporación pudo haber cerrado en negativo o pudiste haberte ganado 10 millones de dólares. Pero tienes que llenarlo. Esto es algo que siempre tienes que cumplir con el Estado. Usualmente las empresas que les gusta evadir impuestos o lavar dinero o hacer cosas malas,
se va a dar cuenta que va a haber un patrón de que cada 3 años no lo llena. Cierra la corporación y abre otra, y cada 3 años no lo llena. Ellos prefieren pagar la multa, pero claro, ellos quieren pasar por debajo del radar, y siempre van a estar en este incumplimiento. Una persona que le dice a usted, por ejemplo, en otro caso, que se ganó una subasta pública y está en incumplimiento, oye, venga, posiblemente no. O sea, hay una alta posibilidad que esa subasta no se la ganó. Usted le va a pedir estos documentos de good standing. Y luego, pues claro, tiene que estar bien amplio, en el sentido de que también ya tiene que activar su chip de fraude y tratar de investigar si esa documentación que le están enviando es auténtica, ¿no? Tiene que validarla. Algo también a mí me parece aquí bien particular en esta base de datos, fundaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, esta base de datos tiene unos documentos que al final te va a decir, cuando en los certificados, te va a dar las direcciones, los teléfonos, los emails, incluyendo el nombre de los oficiales y de la gente residente. Te va a decir el exceso que tienen la corporación, por ejemplo. No excede los 3 millones de dólares, es lo que usualmente dice, o excede los 3 millones. ¿Qué quiere decir? Esas son las ventas usualmente de la empresa al año, los ingresos. Entonces, ahora hay que activar el criterio. Si usted encuentra aquí una fundación sin fines de lucro, tiene 18 oficiales que pertenecen a temas administrativos de la empresa. Es decir, oficial 1, tesorero, oficial 2, oficial 3. Pero la fundación sin fines de lucro no excede los 3 millones de dólares. Oye, el criterio que nos dice que posiblemente esa fundación sin fines de lucro se está utilizando para desviar recursos, básicamente. Porque no es una fundación, ¿verdad? Uno lo que se pregunta es, oye, una fundación que no excede los 3 millones de dólares, aunque las fundaciones, no, ¿verdad? Son para gastar el dinero, ¿no? Pero, ¿por qué 18? Entonces, uno cuando mira los estados financieros ve que la fundación tampoco recaudó tanto dinero para temas sociales y responsabilidad social. ¿Por qué 18 oficiales? Eso es lo que yo le llamo el criterio. Bueno, en este caso, yo recomiendo, yo les voy a dejar los links en la presentación para que luego indaguen un poquito. Aquí van a estar los certificados de incorporación y todo. Esto es bastante transparente. Yo, de verdad que a Puerto Rico, en este caso, para el tema de transparencia, esto es muy bueno. A mí me gusta. Tenemos aquí la oficina de Contralor, que aquí se está solamente, por ejemplo, contratista. Yo no soy contratista del gobierno, básicamente. Del gobierno de Puerto Rico, no soy contratista, eso que voy a poner mi nombre. Uno puede buscar. Aquí, disculpen, sorry. Esto, a veces la tecnología, dicen que en casa de herrero, cuchillo de palo. Aquí uno busca los contratos que tienen las personas con gobierno. Bueno, ese no soy yo, pero en fin, aquí están todos los contratos públicos de los gobiernos. Para que esto es importante, para identificar los PEP, para identificar si verdaderamente la persona tiene una licitación con gobierno y se ganó una licitación, es una base de datos bien valiosa. Usted incluso puede hasta, si está haciendo un análisis de fraude, por ejemplo, usted puede hasta bajar el archivo Excel, que son muy interesantes, porque pues, puede básicamente customizarlo y hacerle gráficas y todo, y es más visible para temas de análisis. Es mucho más fácil. Esto es muy bueno, muy buena, la página del Contralor. Aquí también va a haber auditorías que ha hecho la Contralora de Puerto Rico. Va a haber también investigaciones de corrupción, ¿verdad? Básicamente las auditorías. Es muy interesante esta página, muy interesante, muy valiosa. Es gratis, es lo más importante, es gratis, no hay que pagar. Contralor electoral. Aquí por ética no voy a buscar, pero sí, usted puede poner el comité, el partido de afiliación de Puerto Rico que esté representando, la donación, ¿verdad? ¿Dónde se está donando? El país, puede también incluso el nombre del donante, por ejemplo, Jorge Andújar. Yo puedo poner aquí Jorge Andújar, yo no, ¿verdad? Obviamente yo no dono a partidos políticos, pero usted puede ponerle el nombre de la persona que usted está investigando y usted va a saber y puede crear hasta posibles alianzas. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, cuando yo investigo temas de corrupción, yo siempre busco aquí. ¿Cuándo y cuánto gastó? Por ejemplo, he visto muchos funcionarios públicos
que hasta luego de ser nombrado, por ejemplo, un gobernador ya salió electo, no está en campaña política, y por alguna casualidad, durante ejerciendo sus labores de gobernador o gobernadora, le hacen una donación. La pregunta es, ¿por qué una donación en un momento que no hay campaña política, ¿no? Porque una donación al partido. Posteriormente se va a dar cuenta de que salen nombrados como jefes de agencia, ese tipo de situaciones, y ahí es que entonces empieza uno a entrelazar los vínculos PEP y todo. Pues claro, ahí de luego pues yo utilizo las redes sociales. Las redes sociales es un éxito porque en este caso pues ahí yo empiezo toda la información que consiga acá, yo empiezo a buscarle en las redes sociales también. Y si le donó a fulano, pero yo sé que el cabildero de tal político se llama Juan del Pueblo, pues voy a ver si él tiene a sus amigos en las redes sociales Juan del Pueblo. Ese tipo de situaciones. Pero ya esto es un poquito más abarcador, ¿no? La rama judicial, como le hablé, aquí está, usted puede ver los casos. Esto sirve para quizás hacer un poquito más de inteligencia, quizás trazar temas de estrategia para buscar casos, de recuperar activos, ver si realmente medir el riesgo. A veces hay que decirle al cliente, oye, me contrataste para que te recuperara los activos en el fraude, pero esta persona no tiene nada. No tiene nada, yo no creo que te pueda pagar, ve buscando qué tipo de concesiones se puede hacer. Aquí esto no voy a buscar tampoco, ¿verdad? Por el tema de el dilema ético que tenemos. Pero sí felicito a Puerto Rico nuevamente por cómo lo está haciendo. Estas son herramientas gratis. Las bases de datos de Estados Unidos, también esto es más o menos el mismo estándar que se mantiene en los países, a excepción de ciertas jurisdicciones en Estados Unidos. Me voy a enfocar solamente en Florida, pero la mayoría de los estados también tienen este tipo de fuentes. Florida tiene su departamento de estado, también igual que el de Puerto Rico. Tiene esta página que a mí me encanta, que se llama Open Secrets. Open Secrets, aquí usted puede ver los cabilderos, puede ver con quién hace negocio los cabilderos, por ejemplo, así hasta de PDVSA, de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que sea. Puede ver las donaciones de campaña. En el caso de Puerto Rico es, digo yo, es un estado libre y asociado. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia jurisdicción en muchos temas. Aquí para los que estén buscando en Puerto Rico, pues usted puede buscar en la oficina del Contralor Electoral, ver cómo se hacen donaciones en Puerto Rico, pero también puede entrar aquí a ver cómo se hacen donaciones, porque nosotros tenemos un representante en Estados Unidos que se llama el comisionado residente, incluyendo también nosotros los puertorriqueños podemos hacer donaciones a campañas a representantes congresistas en Estados Unidos. Aquí también el área de Dark Money a mí me gusta porque pues dice cómo influencian ciertas donaciones para temas, ¿verdad? Para impulsar proyectos y todo lo demás. Esto es muy interesante y es bueno que indaguen, que jueguen por aquí, siguen siendo gratis. Herramientas gratis son muy útiles. Y entonces también tiene su rama judicial. Y aquí es donde usted va a poder indagar bastante también en temas de si fue demandado o no fue demandado. A veces nosotros tenemos personas que roban en Estados Unidos, pero vienen a Puerto Rico, son residentes de Puerto Rico. Entonces no tienen demandas en Puerto Rico, pero sí tienen litigios federales por robar dinero. Aquí les voy a dejar todos los links. No quiero entrar a discutir cada link de esto y cómo corren. Bueno, sí, en este caso sí. Hay dos aquí. Disculpen. Ok. Tengo otra fuente pública que se llama Ripoff Report, que esta me encanta. Esta es para fraudes. Y los Panama Papers, que es otra que yo utilizo, pues, porque aquí hay personas del mundo entero. Y como les comenté, las redes sociales. Las redes sociales son ilimitadas. Hay muchas regulaciones que últimamente han salido, y más en este año, porque son temas de, como estamos corriendo las elecciones presidenciales, las bases de datos de, por ejemplo, de Facebook han entrado en temas de seguridad un poquito mayores, pues por el dilema que ocurrió con Cambridge Analytica en el 2016. Consideraciones, esto es importante más que las bases de datos, pero déjame ver si puedo entrar
a indagar un poquito. Ok. Florida Corporations. Aquí es interesante, más o menos lo mismo. La ventaja que a diferencia de Puerto Rico, yo puedo buscar por el agente residente, que es la persona que incorpora, no es el dueño de la compañía, puede ser un abogado. Posiblemente si usted pone el nombre de un abogado aquí, va a salir que tiene 200 empresas. No, es que el abogado usualmente es el que registra ese tipo o está autorizado también. Como también puede buscar por el nombre de la entidad. A diferencia de Puerto Rico, a mí me gusta porque puedes buscar por nombres de personas o nombres de oficiales. A ver si aquí hay algún... Aquí sale por nombre, a diferencia de Puerto Rico, que es por empresa. Aquí es más flexible, es mucho más rápido. Puedes buscar por nombre o puedes buscar también por las mismas empresas o por el agente residente, que usualmente casi siempre son abogados. Porque no se me confunda, no se me confunda. Que vea un abogado con 200 empresas no es que está haciendo nada malo. No necesariamente. Ok. Open Secrets. Aquí usted va a ver todo lo de Dark Money, va a ver noticias, todo lo que tenga que ver con la política de Estados Unidos. Por ejemplo, como que me cambiaron un poquito la página, hace tiempo no entro. Donor, aquí. Los donantes de campaña. Espero que no haya un Jorge Andújar que haya hecho una donación. Ok, perfecto. Aquí no tengo. Pero aquí usted pone el nombre y usualmente le va a salir toda la base de datos de los donantes de campaña con el nombre del político, cuánto donó, todo eso. Eso también me gusta. Eso le puede ayudar a usted también ver, identificar los PEP, que los PEP de por sí son los más elegantes. Incluyendo son hasta un poquito más responsables de muchas cosas que ocurren. Voy a compartir otra pantalla aquí. Tip-off report. Este a mí me gusta. Aquí es que uno puede ver, por ejemplo, todos los complaints de personas que defraudan. Y esto es una base de datos de las personas que hacen complaints diciendo esta persona me defraudó, esta persona no me defraudó. Si yo fuera a poner, no sé, una empresa, no recuerdo ninguna, que haya entrado en... Ok, Madoff, básicamente. Vamos a ver si Madoff hay algo por aquí. Bueno, como usted va a ver, aquí las personas empiezan a publicar cosas. Seguramente estos fueron muchas personas que cayeron en temas de fraude de Madoff. Pero esta base de datos es suficiente para uno ponerle el nombre de una persona y usted sabe si esa persona ha defraudado. ¿Por qué razón? Posiblemente la persona que está tratando de vincular una cuenta en su institución ya tiene un background de delincuente. Los casos de corrupción más grandes que yo he investigado, por ejemplo, la mayoría de las personas no tienen un background de delincuencia, la mayoría. Pero los casos pequeños, sobre todo de fraude, de querer robar, de querer lavar dinero, sí hay como que ciertos patrones básicamente de personas que quieren hacer esas, que ya tienen ese background de haber hecho cosas malas. Y en este tipo de bases de datos, pues ellos salen. Usted pone su nombre ya, precisamente, pues, si usted ve que, por ejemplo, la persona quiere abrir una cuenta de banco, pero hay alguien quejándose que la persona le vendió, no sé, una casa y le hizo un robo a la escritura o le hizo una actividad fraudulenta, pues usted sabe que tiene que tener más precauciones con eso. Panama Papers, yo me acuerdo de este escándalo, casualmente estuvo un año antes en Panamá, antes de que esto explotara. Ya se estaba hablando de lo que venía. Aquí usted puede buscar por país y por jurisdicción. No obstante, yo siempre digo, es que las personas salgan aquí no necesariamente están haciendo cosas malas. El bufete hizo muchas cosas malas, ¿no? Pero hay muchas personas que usted se va a dar cuenta, yo entiendo que eventualmente se trataba de discutir algún tipo de webinario que tiene que ver con la doble moral, usted se va a dar cuenta de que
básicamente acá en Estados Unidos, el tema de la doble moral es muy marcado. Aquí en el fondo a nosotros lo que nos importa es que la situación se resuelva y que se pague, ¿no? Hay muchas personas, incluyendo muchos reggaetoneros en Puerto Rico, pasaron por aquí, pero fue una mera mala, un mal consejo. Cantaste en Colombia, cantaste en Argentina, deja el dinero en Sudamérica, incorpórate en Panamá como una estrategia de negocio. Fue fatal. ¿Por qué? Puerto Rico realmente no tiene que, los ciudadanos norteamericanos, no, como nosotros somos norteamericanos, no tenemos que divulgar el tema de FATCA aquí. Al igual que personas que vengan que sean de la Unión Europea, ¿verdad? De los acuerdos de la Unión Europea, no tienen que llenarse de ese tampoco acá. Eso trae muchos temas contributivos, sobre todo de haberse radicado en Panamá, de ese tema que hizo ese rapero, ese reggaetonero, le trajo muchos problemas, pero fue más un problema de impuestos. Bueno, disculpen, estoy un poquito acelerado, pero es que a veces me emociono con estos temas. Regla general. Aquí vamos al contexto lógico. Primero, en Estados Unidos no se utiliza el apellido materno. Puerto Rico sí lo utiliza. Mi nombre es Jorge Andújar. Yo utilizo el apellido de mi padre, ¿no? Si fuera mi segundo apellido, el apellido de mi madre, en Puerto Rico yo lo uso porque pues dentro de todo nosotros somos como latinoamericanos, ¿no? Pero si fuera a utilizarlo en Estados Unidos, las personas me conocerían como Jorge Andújar. Y mi segundo apellido fuera un apellido compuesto. Si mi segundo apellido fuera Díaz, pues mi apellido sería Jorge Andújar Díaz, sería un apellido solamente. Esos temas tienen que tenerlos bien claros, les voy a explicar por qué. Si mi esposa se llama Isabela Cortés y yo trabajo en el gobierno federal de los Estados Unidos, en la milicia, o simplemente soy norteamericano, no nací en Puerto Rico, soy norteamericano, o me casé allá, obviamente mi esposa va a adquirir mi apellido. So que ya no sería Isabela Cortés, ella sería Isabela Andújar. Porque esto es importante, porque si usted está haciendo una debida diligencia de Isabela Cortés y su esposo se llama Andújar, pues usted está perdiendo el tiempo. Usted tiene que buscar, claro, ¿no? Isabela Cortés, pero tiene que enfocarse más en Isabela Andújar. Si las direcciones de Isabela Andújar es la misma dirección que usted está buscando de Isabela Cortés, oye, si está en Estados Unidos, es Isabel Andújar, es la misma persona, es la misma Isabel Cortés, lo único que adquirió el apellido de su esposo. En ocasiones, el segundo apellido pasa a ser compuesto, que fue lo que hablé, Andújar Díaz o Andújar compuesto. En Puerto Rico se utilizan los dos, y en Estados Unidos, pues estas bases de datos están bastante integradas, sobre todo para la información financiera. Nosotros en Puerto Rico, cuando por ejemplo se nos bloquea una tarjeta de crédito por seguridad, o hay problemas con temas del IRS, siempre tenemos una pelea de que hey, mi primer apellido, ¿sabes? Mi segundo nombre no es mi apellido. Y mi apellido no es compuesto con mi segundo apellido. Ese es el apellido de mi madre, el segundo. Hónrala, por favor. Esto es bueno que lo sepan. Privacidad corporativa, ese es otro. Las empresas que les estuve hablando, de que hay ciertas jurisdicciones en Estados Unidos, pues una de ellas es Delaware. Delaware ofrece pseudo anonimato. No podemos decir que es anonimato completo. Esto es igual que las criptodivisas. No son anónimas, son pseudo anónimas. Siempre se va a poder buscar cuál es la procedencia, bueno, cuál es el beneficiario final, si lo fuéramos a ver. Pero para eso tiene que pasar por unos pasos, ¿no? En este caso, en Delaware, el pseudo anonimato, les voy a explicar cuál es la razón, el por qué surge, pero dice que el 65% de las empresas de Fortune 500 companies en Estados Unidos están incorporadas en esta jurisdicción. Es decir, eso es bastante, pero hay otros estados como Nuevo México, Wyoming y Nevada. ¿Qué quiere decir esto? Usted va a tener un poquito de problemas al tratar de indagar un poquito en la información financiera o de la constitución de la corporación en estos estados. Lo puede hacer. Las empresas, por ejemplo, las agencias federales lo pueden hacer también. O los gobiernos, pero tiene que haber básicamente lo que le llaman una supina, que es cuando hay una demanda envuelta,
tienen que trabajar, hay una investigación envuelta y se tiene que pedir a través de la corte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Delaware? Usted tiene que estar bien enfocado en este tipo de concepto de empresas que se está haciendo mucho en Estados Unidos. E incluso esto es un problema ahora con el tema del COVID, porque estas empresas crecieron demasiado, este tipo de modelo de empresa, que es responsabilidad limitada. Esto sucedió después del 2008, desde el crash. Muchas empresas se constituyeron, la mayoría, con este tipo de organización. Esto le va a traer un tema, ¿verdad? Por un problema por el tema del COVID, porque el trato al empleado es un poquito distinto, a diferencia de una corporación, y las leyes son un poco distintas. Es decir, los beneficios que tiene el empleado son bastante distintos. Y con este tema, pues va a ser un poco complicado. Pero la mayoría en Estados Unidos está corriendo ahora con esto. Es una estructura comercial donde los propietarios no son personal, o sea, no son responsables en su persona de las deudas y responsabilidades de la compañía. Ellos lo que hacen las transfieren. Y algo bien interesante. No sé si Colombia, si otros países, si Panamá lo tiene, posiblemente sí, en otros nombres, pero usted debe empaparse un poquito sobre cómo funcionan estas LLC al momento de hacer la debida diligencia. Ellas pueden optar por no pagar impuestos federales, donde las ganancias y pérdidas se reconocen en la declaración de impuestos. Como también pueden decir, no, mira, yo quiero hacer que me traten como una corporación regular. Eso lo puede hacer, trato. ¿Cuál es el problema de Delaware? Usted puede online hacer una corporación de estas en Delaware, una LLC, a través de un agente registrado. ¿Qué sucede? El agente registrado va a registrar, posiblemente es un abogado, y entonces él me va a emitir a mí un certificado. Pero entonces yo tengo la opción de decirle, no me pongas como propietario de negocio. Deja solamente que públicamente salga solamente la información del agente residente. Entonces, él me va a dar un certificado y yo con eso puedo abrir cuentas del negocio, puedo hacer transacciones bancarias, comerciales, puedo hacer muchas cosas. Entonces, cuando una persona trata de investigar de quién es esa corporación, lo único que va a encontrar es que el nombre de un abogado, seguramente, que es la persona autorizada, que casi siempre es la persona que me abrió la cuenta en Delaware. La corporación, disculpen. ¿Cuál es el problema de esto? Que si usted quiere accesar, esto es como una piedra en el zapato. Si usted está investigando a alguien, usted no va a tener tanto un alcance para poder llegar a ver quiénes son las personas que componen esto. Y entonces usted tiene que entrar en litigios y todo lo demás. Voy a hablar un poquito sobre temas de OSINT Advanced. Estos son palabras que usted tiene que en el caso de Google, por ejemplo, ¿verdad? Una vez cerrado el capítulo de las empresas, recomiendo que se lean bien esta diapositiva, mucha información y reflexionen sobre ella. Google Hacking consiste en utilizar los operadores avanzados, que son las cadenas específicas de texto dentro de los resultados. Esto es una búsqueda avanzada de Google. Es una manera de cómo escribir en Google diferente a cómo usted está acostumbrado a hacer las búsquedas. Por ejemplo, yo voy a buscar aquí. Yo puedo poner Jorge Andújar. Aquí yo voy a poner file, el tipo de archivo que yo quiero asegurarme. Disculpen. Ok. Le voy a poner estos dos puntitos y voy a poner, no sé, Excel. Y aquí yo voy a tener todos los archivos Excel relacionados que contengan Andújar. Claro, yo fui un poquito abierto en la búsqueda y puse mi nombre así, pero hay maneras de cómo cerrar el nombre. Y usted puede ser un poquito más efectivo en la búsqueda. Estos son trucos que uno lo que está haciendo no es engañando, pero estás tratando de entrar un poquito más al fondo de las herramientas que tiene Google para buscar. Por ejemplo, site, usted puede buscar site, el tipo de archivo, nombre entre comillas para hacer una búsqueda de un nombre específico, nombre y asterisco es nombre y relacionado, o la fecha. Usted pone Jorge Andújar 2010, dos puntitos, 2019 y le va a salir el rango de búsqueda de esa fecha específicamente. Para esto deberíamos de hacer 5 webinarios porque es que hay muchos operadores avanzados. Yo recomiendo que busquen en Google el diccionario completo y empiecen a jugar. Esa es la única manera de poder aprender a hacer esto. Las otras herramientas que yo utilizo, DNS Dumpster, dominios, TinyEye. Con esta yo busco los dominios. Con esta yo busco, por ejemplo, una factura. Me envían una factura.
pero yo veo que el logo de la factura es extraño. Yo digo, espérate, esa cuenta de este cliente es súper raro. Yo puedo descargar el logo y puedo subirlo a una plataforma y le va a hacer un reverse image engineering, básicamente, y me va a decir si esa foto se ha utilizado en algún tipo de factura, en algún website y todo. Y ahí yo me aseguro de que la persona o es la persona que dice ser o me está tratando de defraudar. Posiblemente encuentre hasta que la persona ha hecho otros artículos y sea una persona bona fide, ¿no? Shodan, aquí usted puede conseguir hasta de todo, literal, hasta una lavadora, hasta una tostadora si se conecta al Wi-Fi, básicamente. Esto yo lo utilizo para ver, básicamente, si la empresa, si hay una empresa que está tratando de tomarme el pelo, y a veces pues estas empresas entran y dejan hasta las cámaras prendidas y pues gratis uno lo puede ver, ¿no? Harvester, esto es una herramienta que yo monto en computadoras virtuales, también tiene lo mismo. Nombres de empleados, puedes conseguir muchas cosas. Y Maltego. Básicamente, estas tres herramientas usted puede accesarlas gratuitamente en internet. Yo les voy a dejar los URLs también y usted puede accesarlas. Son gratis. Estas ya se tienen que utilizar computadoras virtuales. En este caso yo voy a compartir con ustedes, básicamente como yo lo hago, con una computadora virtual. Esto básicamente son las primeras etapas de cuando uno está básicamente haciendo un tema de hacking. ¿Cuál es la diferencia? De que yo estoy recopilando información, como haría cualquier hacker para buscar la información, lo único que yo no la estoy explotando. Un hacker busca toda la información y después la explota. Por ejemplo, yo voy a buscar aquí, voy a buscar Microsoft, para no irnos un poquito. Esta herramienta es muy buena, esta es Maltego. Yo recomiendo que después le echen un ojo, jueguen con esto a la presentación, porque cubrir esto de cierta manera en una hora es un poquito complicado. Esta herramienta a mí me encanta porque pues seguramente me va a tirar unos errores porque es que yo solamente la monté para efectos de esta presentación, no estoy usando mi computador que utilizo para las investigaciones. Ok, me está pidiendo todo esto. Se me quedó sin marcar algo, estamos real time, estas cosas pasan, no se preocupen. Ok, perfecto. Ok. ¿Qué sucede con estas transformaciones? Ella va a empezar a buscar sobre ese dominio. ¿Dónde está el dominio? ¿Quiénes son? Los IP address. Estamos hablando, aquí va a haber muchísima información. Bastante información, yo diría. Yo realmente cuando empiezo a hacer búsquedas, comienzo por aquí. Usted puede buscar teléfono, usted puede buscar IP address, usted puede buscar correos electrónicos, dónde se vinculan, en qué bases de datos están esos correos electrónicos. Por ejemplo, si yo tengo una duda sobre algún tipo de persona que me está enviando un correo electrónico, pero yo veo que es un correo electrónico que no necesariamente sea bastante confiable, ¿no? Pues yo, sin duda alguna, pues voy a tratar de no, de investigarlo, ¿no? Oye, espérate, esto está un poquito, yo creo que está, vamos a ver. Deja que termine. Bueno, anyway, yo creo que está, quizás por el Zoom, como que la aplicación no me está funcionando en esta computadora. Pero en fin, esta herramienta es muy útil. Esta herramienta te busca bastantes modelos, ¿no? Igual, esta Harvester es otra herramienta, no la voy a poner a escanear, pero esta herramienta de Harvester nos da a nosotros la oportunidad de poder buscar el dominio, poder buscar el límite de usuario y, sobre todo, todas estas fuentes. Y aquí, ¿qué sucede? Esto tiene hasta linking. Y entonces, por el email ya me salen, si esa persona, todas las personas que estén en linking,
ya me va a dar una lista completa de todos los trabajos, o sea, de todos los puestos de trabajo, si esa persona trabaja, qué se dedica, en qué empresa está trabajando y todo. No la voy a poner a escanear, ¿verdad? Por el tema que estoy teniendo un poquito de que parece que el procesador no aguanta tanta presión en este caso. Ok, de igual manera, ya tengo que empezar a bajar. Me encantaría poder seguir, que podamos seguir conversando sobre estos temas. Yo recomiendo que comiencen a entrar en temas de reflexión, por ejemplo, como es este de manejar la distracción. Tenga los objetivos bien definidos. Usted va a bregar con corruptos. Usted tiene que ponerse una fecha a la hora de hacer el tema. Usted no va a estar toda la vida haciendo una investigación, hay que cumplir con el regulador lo más rápido posible. Y lo más importante, no concluya sin investigar. Usted tiene que ser humilde, no pretenda tampoco saberlo todo. Y las recomendaciones de reportes, básicamente, yo recomiendo el bluff, que esto lo utiliza la milicia. Ellos lo que quieren decirle es lo más importante al principio. Y de esta manera, yo utilizo siempre un modelo, hago un tipo de resumen ejecutivo y por bullets empiezo de importancia. Fulano tiene una compañía constituida en Panamá y hago un mini resumen. Y lo mismo en el otro, por bullets, así. Básicamente, recuerda que los oficiales van a tener que, o de cumplimiento, o las personas que van a leer esto, el informe puede tener 20 páginas, pero por lo menos las primeras 2 páginas usted se tiene que concentrar en esto, la importancia. Que yo lea esto y ya yo tenga todo el escenario completo del informe. Si no, después cuando yo tenga tiempo, pues leo lo demás. Esa es la idea de esto. Entonces, adaptarlo al negocio. Como vieron, esto es algo bien complejo. Esto es una debida diligencia bastante abarcadora. La importancia de reflexión. El resultado justifica el tiempo y los recursos de la debida diligencia. Eso usted tiene que ponerlo en presupuesto. Si usted tiene un departamento de cumplimiento, usted tiene que saber qué herramientas usted va a implementar que le hagan la mitad del trabajo. Por lo menos lo básico. Y tiene que tener ciertas personas, analistas, diestros en este tipo de herramientas complejas para que le pueda dar la mano a usted en este tipo de investigaciones, aún usted tenga que ponerle una fecha, decirle, mira, tienes un día para hacerme una debida diligencia lo más rápido posible. Pero que usted tiene que tener también, ¿verdad?, utilizar las plataformas a su favor. No va a estar 3 días para hacerle una diligencia a un cliente para tener que vincularlo. No es costo efectivo. ¿Y hasta dónde contribuyen estas soluciones tecnológicas automatizadas? ¿Contribuyen a la empresa? En mi opinión, bastante, yo diría. Bastante. So que en el caso de ustedes, es bueno que hagan la asignación de qué herramientas deben comenzar a implementar en su departamento. Utilicen la tecnología a su favor, que por lo menos le haga no menos de la mitad del trabajo al momento de la debida diligencia, y usted se encarga de hacer una debida diligencia avanzada. Bueno, yo entiendo que ya con esto estamos. Me atrasé un poquito, ¿no? Después, para las personas que quieran, tengan alguna duda, que quieran entrar un poquito más, me pueden escribir, aquí está mi información. Y nada, espero que esto haya llenado básicamente sus expectativas, o al menos le haya dado un escenario de las herramientas que hay disponibles gratuitas, que están a su acceso para poder trabajarlas, o asignarlas o delegarlas a algún analista para que empiece a empaparse con ella y le dé la mano también. Jorge, agradecerte, de verdad que un espacio, yo creo que donde todos aprendimos mucho, inclusive por aquí nos envían un comentario, dice, muy corto el tiempo para el tema tan interesante, nos tenías a todos cautivados. Yo creo que fue la forma también de empezar a robustecer un poco los procesos que hacemos en las áreas de cumplimiento. La verdad es que lo que decías al final, relacionado con buscar soluciones donde ya se incorpore todo este tema de herramientas, también nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Y aquí hay unas preguntas por efectos de tiempo, como ya estamos sobre las 12, 4 minutos, te voy a hacer 2. ¿Cuál es su visión del regulador financiero de Estados Unidos? Si trabaja con mayor énfasis en el plano de la prevención o de la detección y represión de las conductas de los sujetos obligados. ¿Cuál de esos 2 enfoques tiene entonces ese regulador?
Sí, esa pregunta es bastante compleja, pero por fortuna creo que creo que Stradata, yo entiendo que ustedes están, como decimos nosotros, cuajando ese tipo de webinario específicamente sobre ese tema. Sí les puedo adelantar, no obstante, me he dado cuenta que para temas de extranjeros, el regulador suele ser un poquito más duro en todo lo que no tiene que ver con Estados Unidos. Las razones las desconozco. Sí, en Estados Unidos las bases de datos están bastante amarradas. FinCEN tiene todo bien amarrado, bien incorporado. La acción de penalizar, sancionar, no sé por qué razón. Sí sé de muchas empresas que han sido sancionadas, muchas se hacen a puerta cerrada, muchas se negocian, pero ese seminario no se lo deben perder. No se lo deben perder. Se va a estar hablando de eso. Ok, vale. Entonces ese nos va a quedar para ampliarlo en las próximas invitaciones que ahorita Isabel nos las va a recordar. Sí, sí. Tenemos otra pregunta donde nos dicen si también se puede utilizar Open Corporates. Y nos preguntan adicional si Ripoff Freeport maneja bases de datos de compañías y personas naturales a nivel mundial o exclusivamente para Estados Unidos. Ripoff Freeport básicamente nace de todos los complaints de Estados Unidos y es como un foro básicamente que la gente empieza a poner sus inquietudes. No obstante, por temas de globalización, incluyendo la tecnología, ya estos temas se han hecho un poco más globales y pueden encontrar información tanto de consumo local de Estados Unidos, de su país, de China, de cualquier lugar, ¿no? Menciones. Básicamente, ¿dónde están alojadas esas bases de datos? Pues yo tengo mis dudas. Esto básicamente es algo que tiene que ver con información pública y es más como una comunidad. Pero sí, por la globalización va a encontrar de todo un poco. Puede conseguir hasta información. Yo encontré hasta de Colombia, pero hasta de Perú, por unos temas bancarios, pero fue por unas transacciones que pasaron por Panamá. Pero fue buscando una empresa estadounidense. Ok, bueno. La otra pregunta me comentaste. La otra pregunta, no, ya era básicamente, eran esas dos porque ahora ya estamos sobre el tiempo, entonces vamos a anunciar de todas maneras los próximos webinars que tú ahorita hiciste alusión, que es muy importante porque se complementan muy bien con esto que hicimos hoy, Jorge. Resta obviamente agradecerte este tiempo que estuviste con nosotros, todo lo que dejaste a las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Y le doy paso a Isabel. Gracias. Así es, Natalia Vera, Jorge Andújar, muchísimas gracias por este espacio que nos han regalado el día de hoy. Como lo decía Natalia, extendemos la invitación para los próximos webinars que tendremos la próxima semana. Tendremos 2 semanas más de webinar. Para el próximo jueves 2 de julio les invitamos a conocer qué es un ecosistema de emprendimiento y cómo ser parte de uno de ellos. También tendremos como invitado especial al señor Nelson Irías, director de la aceleradora Founder Institute en Medellín. También una invitación muy especial, creo que no deberían perderse este webinar que tendremos el próximo 8 de julio. Aquí hablaremos sobre el futuro de los procesos AML, un modelo de cumplimiento automatizado y virtual. Creo que eso refuerza mucho lo que estaba diciendo Jorge Andújar el día de hoy, lo que Natalia nos estaba ampliando como información sobre este aspecto que tendremos y que conoceremos, como decía Jorge, un tema también tecnológico de cómo apoyar todos esos procesos, obviamente con un equipo y con la tecnología. Un webinar muy importante para que no se lo pierdan. Ya están el link habilitado, se los acabo de copiar por el chat para que se inscriban de una vez y separen su espacio.